Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? ¿Cuánto lo gozamos? Amén. Dios bendiga la vida de mi hermano Alex, ¿verdad? Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Le pido esta mañana que abra su Biblia. Dios bendiga a los que nos van a ver a través de la transmisión que estamos haciendo esta mañana. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, y vamos a meditar un poquito en esta palabra esta mañana. San Lucas, capítulo 13. Amén. Si lo tiene, me dice amén. Y gracias a Dios por esta bocina, ¿verdad? Y por la cooperación de cada uno de ustedes. Ya nuestro hermano trajo la bocina y creo que sí tiene buen sonido, ¿verdad? Gracias a Dios, sí se escucha bien, ¿verdad? Así que esta bocina es de la iglesia. Vamos a orar ahorita, ¿verdad? Que vamos a orar por la palabra y vamos a bendecir este equipo de sonido para que nos sirva, ¿verdad? En la congregación. Ya lo tenemos. San Lucas 13 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los gentiles, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Amado Dios, gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por cada hermano, Señor, que está congregado en este lugar. Gracias por permitirnos esta transmisión para poder llegar a otras personas, a otros países, a otros lugares, a otros pueblos, Señor. Yo sé que tú tienes planes, propósitos para esta humanidad y sé, Señor, que tú estás detrás de cada vida, que te adora, que te exalta, Señor, y que te rinde tributo. Padre, gracias en esta mañana por tu amor inefable y por tu misericordia, pero también te agradecemos, Señor, por este equipo de sonido que nos concede, Señor. Gracias, permítenos, Señor, que este equipo, Señor, sirva, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder compartir a más personas y que tengamos la bendición, Señor, de poder llegar a más vidas a través de este sonido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Fíjese que en el capítulo 12, versículo 54, tomando como contexto este pasaje, Jesús habló del conocimiento meteorológico que tenía el pueblo, porque ellos sabían que una nube que sale del poniente, es decir, que sale sobre el Mediterráneo, era señal inequívoca que venía una fuerte lluvia. En cambio, el viento del sur para esa generación era síntoma de que venía un fuerte calor y una gran sequía. La gran mayoría tenía conocimiento de esto, pero no se debía a su inteligencia, sino a la disposición que en ellos había de darse a la tarea de conocer los tiempos. Es que todo lo que nos interesa, nos preocupamos un poquito por lo que nos interesa. Pero en cuestiones espirituales, aunque eran personas con inteligencia humana, no sabían la importancia del tiempo que estaban viviendo.
en la historia de la humanidad, ellos estaban en un periodo glorioso, porque nunca el cielo estuvo tan cerca de nosotros como aquel glorioso día que los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero aquella generación era pecadora, y esa generación no entendía que en la persona de Jesús el reino de los cielos se había acercado. Es más, que el reino de los cielos estaba en medio de ellos. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de gobierno, pero ellos no conocían el tiempo de su visitación. Tenían capacidades intelectuales, pero no la disposición espiritual para conocer el tiempo que estaban viviendo. En lugar de amistarse con Dios, lo habían vuelto su adversario. Y Dios, en la persona de Jesús, entraba y salía, dándoles la oportunidad de ser salvos, pero debían arrepentirse. Acá hay una silla, hermano, si quieren. Amén. Pero debían arrepentirse y depositar su fe en Él. De no hacerlo, tendrían que ir con el juez, que es el Padre y Señor de toda la tierra. Seguramente aquellos hombres serían hallados culpables y condenados del mayor pecado que puede existir en la humanidad, que es la incredulidad, y sentenciados al castigo eterno hasta pagar el último cuadrante por su incredulidad, lo que significa que jamás saldrían, porque ningún pecador podrá pagar una deuda tan enorme como la que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Lo que Jesús está diciendo en estos pasajes anteriores es que ellos debían discernir el tiempo que estaban viviendo, arrepentirse de sus pecados, rendirse a Dios y entregarle su voluntad. El capítulo 12 concluye con el fracaso de la nación judía, que no comprendía el tiempo que estaba viviendo, y con la advertencia del Señor de arrepentirse lo más pronto posible o perecer eternamente. Por eso, en la continuación del pasaje, en el capítulo 13, Jesús continúa con la importancia de arrepentirse. Y es un mensaje que está dirigido a toda la nación de Israel. Aunque los principios sean de aplicación a cada una de las personas, y la base de esta conversación gira en torno a dos tragedias nacionales. La primera, que narra el Señor, era la matanza de algunos galileos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios, pero el sanguinario gobernador de Judea, Pilato, había ordenado su ejecución mientras ofrecían sacrificios. La segunda tragedia tiene que ver con el derrumbamiento de una torre en Siloé, que causó la muerte de 18 personas. Podemos pensar o imaginar que tal vez la torre sufrió algún sismo, algún acomodamiento de la tierra, y ésta se cayó, porque estos hombres judíos fueron a Jerusalén para adorar y no estaban esperando esta tragedia, ni los muertos bajo la torre. Por eso el mensaje de este día, que voy a tratar de enfocarme, le he titulado Calamidad Impredecible. Es que alguna vez usted se ha puesto a pensar en la cantidad de personas. Por ejemplo, acabamos de sufrir en esta ciudad una inundación que devastó
gran parte de la ciudad. Ahora, que venía para acá, pasaba ahí en la granja, y ahorita con tantita lluvia se hace un lodazal fatal, ¿verdad? Todavía se ven los efectos de esta tragedia. La magnitud de la tragedia jamás la podremos medir. Sabemos que fue algo grave, sabemos que fue algo terrible, pero es que esta tragedia abarcó no solo a personas que no conocían a Dios, sino también a creyentes, a cristianos. Y cuando una tragedia de esta naturaleza pasa, llegamos a pensar como pensaba la gente de aquellos días. Algo hizo mal y por eso le pasó eso. Algo cometió que le trajo esa tragedia. Jesús, el enfoque que da en el pasaje que acabo de leer, tiene que ver con estar arrepentidos. Se enfoca directamente en el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque una tragedia de esa magnitud, lo mismo le puede pasar a un pagano que a un cristiano. Eso es lo que él está diciendo. Cuando dice, pensáis que los galileos aquellos eran más pecadores y que por eso se murieron, o pensáis que los que les cayó la torre del Siloé eran más pecadores, pues no. Porque de hecho todos somos pecadores. La naturaleza del hombre es ser pecador. La naturaleza del hombre es pecaminosa. Porque desde que Adán se equivocó, el hombre se viene equivocando. No se trata de medir quién es más pecador y quién es menos pecador. Pero así lo miden los legalistas. Tratan de medir por la moral. Y a veces solemos decir, le pasó eso porque era inmoral. No vamos a negar, escúchame bien los que me están viendo ahora, que ciertamente hay juicios que vienen por el pecado. Ese sería un factor, pero no es el único factor. Hay juicios que vienen por el pecado. El caso del faraón, que pasa con sus carros, su ejército, y detrás de Israel el mar se cierra y es una tragedia para los carros del faraón. O podría nombrarle el caso de Herodes, bíblicamente hablando, que el pueblo pidió la mano de Dios y el hombre pereció, ¿verdad?, comido por gusanos. Eso por nombrar algunos. Pero también podría decirle que los creyentes también pasamos tribulación. Y podría citarle el caso de Job, por ejemplo, que sin haber pecado, el hombre tuvo que enfrentar la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes económicos y todavía la murmuración de los amigos que decían algún pecado debiste de haber cometido. Nadie sale de su casa esperando encontrarse con la muerte. Una tragedia llega a la vida de una persona cuando menos lo espera. La importancia de vivir arrepentidos es lo que Jesús marca. La importancia de estar siempre pensando en el Señor. Porque usted no sabe si al salir de esta reunión usted va a llegar a su casa. Usted no sabe si este es el último día que usted tiene de vida. Es importante vivir arrepentidos. No cuán cerca usted esté de Dios, sino cuánto usted haya reconocido que es pecador. Porque cuando reconocemos que somos pecadores, entonces el Señor se acerca a nosotros. Pero empezamos a reconocer, Señor, yo necesito cambiar mi estilo de vida, necesito cambiar esta línea. Hay gente, hermano, que salió de su casa, gente que era muy mala, pereció en la inundación. Gente que cometió el error de no salir de su casa, pensando que las aguas no iban a subir más, y murieron. Pero también gente buena, que no midió el peligro, también murió.
Y yo no le puedo decir a usted, todos los que murieron ahí, porque, mire, voy a decir algo esta mañana. He visto tragedias grandes como la del Grupo Generación de Jesús, que estando en el apogeo del evangelismo, que estando en el momento crucial donde proyectaban su música a miles de jóvenes, sufrieron un accidente y murieron 2 de los integrantes de ese grupo. Literalmente el grupo se acabó. Se ha restablecido con otros integrantes, pero aquella gloria que tuvo aquel grupo jamás la recuperó. Podría decirle, ¿verdad?, la tragedia de los hermanos de Tabasco, que conozco personalmente y que sé que son personas que amaban a Dios y que por cosas del destino se embarcaron en un autobús que se convirtió en noticia nacional. El autobús se quedó sin frenos y más de 50 personas de una iglesia murieron. Y yo hablaba con el pastor y me decía, yo también le preguntaba a Dios por qué pasó esto. No sabía qué decir. ¿Qué explicación le das a la familia que se te acerca y te dice, pastor, yo no quisiera estar en el lugar del pastor que sufrió eso, pero sé que es una tragedia que a cualquiera le puede pasar? Y él decía, no, había padres que perdieron sus hijos, que le amenazaron de muerte, que lo culpaban. Porque siempre que ocurre una tragedia buscamos culpables. Es la deficiencia humana, es la naturaleza humana. Siempre buscar quién es el culpable, siempre buscar una explicación lógica. Pero hay cosas que no tienen la explicación lógica. En los tiempos de Jesús, muchos tenían la idea que los desastres y las muertes repentinas eran la consecuencia de ciertos pecados de inmoralidad, o que la muerte era la mayor evidencia de la ira divina. Había muchos que creían eso. Pero yo le puedo decir algo. En la vida hay cosas que Dios permite y no entendemos por qué. Sabemos que Job tenía un cerco de protección y que Satanás instigó ante Dios para que quitara ese cerco. ¿Por qué quitó el cerco Dios? No lo sabemos. Solo sé decirle que Dios es sabio. Y yo no quiero decirle, ¿verdad?, a usted que estas cosas no van a ocurrir, porque seguirán ocurriendo. Jesús no negó la conexión que existía entre la calamidad y la maldad humana, porque toda desgracia es el resultado de la maldición ocasionada por la caída del ser humano. Desde que el hombre cayó, el mundo se distorsionó. Desde la caída de Adán, el mundo está descontrolado. Entonces podemos entender que algunas cosas pasan porque son el resultado de malas decisiones. Por ejemplo, en el caso de Pilato, Pilato era un ser sanguinario y decidió matar a aquellas personas. La mente de Pilato estaba distorsionada, endemoniada, y él decidió acabar con esas personas. Eso es una mala decisión. Pero la misma naturaleza, dice Pablo, gime a causa de la maldad del hombre. Nosotros hemos ocasionado tragedias con nuestro comportamiento en este mundo. Hemos venido siendo los culpables de que la capa de ozono se deteriore. Hemos venido siendo los culpables cuando arrasamos con bosques, con vegetación. Y todo eso
trae como resultado un descontrol en la naturaleza. Entonces no podemos decir que todas las cosas pasan porque este o aquel tuvo la culpa. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 2, los discípulos de Jesús preguntaron acerca de un hombre ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos suponían, como la mayoría de palestinos de sus tiempos, que el pecado del hombre o de sus padres era la causa primordial. Pero en el versículo 3 Jesús dejó bien en claro que no era por un pecado personal o de alguno de sus padres. La sabiduría y los propósitos de Dios juegan un papel importante en estos asuntos. Y el caso específico del ciego era para que las obras de Dios se manifiesten en él, y Dios tiene muchas formas para obrar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo habla de un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás enviado para bofetearlo. En el versículo 8 dice que 3 veces rogó a Dios que lo quitara de él, pero Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol, igual que nuestro Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, 3 veces se acercó a Dios en oración. Eso dice Marcos 14:36, diciendo: Padre, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabía que Dios tenía el poder de proveer una alternativa si él quería, pero no encontró respuesta, solo silencio. Él recibió en ese silencio la desaprobación de Dios. Como usted verá, en cada uno de estos casos había propósitos diferentes. El porqué del sufrimiento, como estos ejemplos, nos presenta diferentes situaciones. Yo podría enumerarle muchos factores que hay en cuanto al porqué del sufrimiento. Una de las cosas que yo he entendido es que Dios es justo. Una mañana, después de la pérdida de un familiar cercano, de su papá, mi sobrina se acercó y se sentó junto a mí en el carro. Yo iba a arrancar el carro y ella se sentó. Me miró y me dijo: tío, una explicación solamente quiero. ¿Por qué si nosotros oramos y pedimos a Dios, Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué? Si todos estábamos ayunando y pidiendo a Dios, Dios permitió que él se fuera. Y solamente acerté a decirle: hay una cosa que no tomamos en cuenta, hija. Uno de los atributos que Dios tiene es la justicia. Y dentro de la justicia de Dios, Dios está siendo observado, por si usted no lo sabe, por ángeles, principados, potestades, demonios. Dios no solo gobierna la naturaleza humana, Dios gobierna para todo un universo. Y gobierna para ángeles. Los ángeles son seres inteligentes. Los que están con Dios se decidieron quedar por voluntad propia. Los que siguieron a Satanás deben de ser astutos y sagaces. Ahora, Dios tiene que presentar la justicia de él ante los ángeles. Y los ángeles tienen que decir: justo eres, Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Léalo conmigo. Efesios 4. Y piense por un momento. Amén. Efesios 3, perdón. Pablo dice en Efesios 3, versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjese lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Cuando la iglesia es manifestada, Pablo es uno de los precursores de entender que Dios tenía un propósito para los gentiles. Para los judíos de aquel tiempo, los únicos elegidos por Dios eran ellos. Y ellos nunca jamás llegaron a pensar que con la muerte de Jesús, Dios unificaría al pueblo gentil con el pueblo judío en la misma bendición de las promesas que Dios había hecho a ellos. Ellos no pensaban eso. Pablo esto lo ve como un misterio revelado, porque él llegó a comprender que el propósito de Dios eterno era salvar al hombre del pecado. No importando, es cierto que los judíos fueron los primeros, y hay un capítulo donde Pablo aclara que es una mayor bendición haber nacido judío, porque fueron los primeros en anunciar la gloria de Dios al mundo. Pero ahora la iglesia y los judíos podemos convivir gracias al sacrificio que Jesús hizo por los pecadores. Y este es un misterio. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que ocurre, las grandes tragedias, es dada a conocer la sabiduría de Dios. Eso revela la sabiduría que Dios tiene. Y quizás los hombres de la humanidad no lo ven así. Cuando Job sufrió todo ese tipo de calamidades, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 2, y vean lo que dice, amén. Vean lo que dice el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará su vida, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Oiga lo que dijo. Satanás le dice a Dios: tocaste a sus hijos, tocaste sus bienes, pero tócalo a él. Fíjese lo que le voy a decir. Satanás es mentiroso por naturaleza, pero aquí dijo una gran verdad. La mayoría de la gente dice: yo daría mi vida por mis hijos, pero no es cierto. Fíjese lo que le estoy diciendo. Solemos decir esa expresión cuando tenemos dolor, y no quiero herir su susceptibilidad, no quiero lastimar su interior, solo quiero hacerle ver una realidad: que el ser humano, con tal de salvar su vida, puede dejar atrás muchas cosas. No digo que todos. Habrá quienes puedan amar más allá de ellos mismos. Pero la mayoría de la humanidad, Satanás conoce bien al hombre. La mayoría de la humanidad prefiere salvarse ellos, y eso fue lo que le dijo a Dios. Yo te aseguro, le has tocado a los hijos, le tocaste los bienes, eso no le importa, pero tócale a él. Déjame ver si tocándole a él no reniega en tu misma presencia. Y Dios dijo: adelante, nomás no le quites la vida, tócalo. Y vean lo que dice el versículo 8. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él. Estaba sentado en medio de ceniza.
Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Puedo decirle una cosa: Job era íntegro. Su misma esposa lo dijo. Y cuando una mujer dice que el hombre es íntegro, es que es íntegro. Ella dijo: aún retienes tu integridad, aún sigues esperando en Dios. La esposa de Job no entiende la actitud pasiva de su esposo, pero debemos de entender también que ella también estaba sufriendo lo mismo que él. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, y si hay algo que el diablo busca con una tragedia, es desestabilizar a la persona. Lo que el diablo busca hacer en medio de una catástrofe es desestabilizar la mente humana. Ella dijo: ¿aún retienes tu integridad? Esa era la posición que ella había dejado. Satanás te ataca para moverte de tu posición, pero con Job fracasó. Job no solamente creía en Dios, sino que vivía esperando en Dios. Ella se había movido y ella declaró con su boca: tú retienes tu integridad a pesar de lo que nos ha pasado. Ella había perdido la posición. Satanás tuvo éxito con la esposa y abrió la boca con ligereza. Diagnosticó la enfermedad como incurable. Ya, maldice a Dios y muérete. Dijo: maldice, reniega de Dios y muérete. Ella está diciendo en una palabra: tú no te vas a curar. Note todas las sandeces que esta mujer dijo. Tú no te vas a curar, tú te vas a morir. ¿Quién puede conocer el futuro? Solo Dios. ¿Quién puede decir usted no va a vivir? Solo Dios. Pero en la posición de ella estaba tan resentida con Dios que abrió la boca. Las palabras, Job dijo: el oído prueba las palabras como el paladar gusta la comida. En la expresión de una persona, usted puede saber lo que hay dentro de la persona. Usted puede saber el resentimiento que la persona puede sentir. Y note las palabras que Job usa. Ahora quiero que piense, por favor. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Él no dice que ella era necia. La palabra fatua tiene que ver con alguien necio. Él no dice que hubiera sido una mujer necia, sino que habló como cualquiera de esas mujeres. ¿Y sabe por qué? Porque cuando pasamos por una prueba, hasta las personas más íntegras perdemos la cabeza y hablamos tonterías. Actuamos como cualquier necio, como cualquier persona orgullosa, arrogante, caprichosa, que quiere que Dios haga las cosas a su manera, no como Dios quiere, sino como Él quiere que sean. Y Job le dice: estás hablando como cualquier mujer fatua. Hablas como cualquiera de esas mujeres. Piense la paciencia de Job para no ofender a su esposa. Eso me maravilla a mí. La paciencia que Job tiene, se está rascando. Ella no tiene sarna, la sarna la tiene Job. Se rasca desde la cabeza. La fiebre la tiene Job. El cuerpo delgado lo tiene Job. La llaga la tiene Job. Y en medio del sufrimiento que el hombre tiene, le puede decir a su esposa, como cualquier mujer fatua,
estás hablando? Anderson dijo, él no la llama perversa, sino fatua, que le faltaba discernimiento. Ella cree que Dios ha tratado mal a Job y merece una maldición. Job, en cambio, no encuentra nada malo en lo que le ha sucedido. Masón comentó sobre la estrategia de Satanás. Él siembra la lucha y tiene éxito al poner a la pareja uno contra el otro. Ella ridiculiza la religión de Job y él la llama fatua. Esta debió ser la peor prueba en la vida de este matrimonio. Job muestra su sabiduría al decir, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Él reconocía, fíjese lo que hace Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Reconocía que Dios no nos debe bien, sino que el bien es un regalo de la misericordia de Dios. Se lo voy a repetir. Dios no tiene obligación de hacerle bien. ¿Por qué reclamas? Es como cuando alguien te regala algo. ¿Se ha fijado que hay gente que si usted le regala algo, esa persona cree que usted tiene la obligación de volverle a regalar? Así de necia hay gente. Y dice, no, es que me tiene que dar. ¿Pero por qué si te lo está regalando ella? Actuamos de esa manera cuando nosotros creemos que Dios está obligado a hacernos bien. No se confunda. El bien de Dios es un regalo. El bien de Dios es misericordia de Dios. Pero usted y yo somos malos por naturaleza. ¿Entiende lo que dice Job? Que solamente el bien voy a recibir. Bueno, si me vino el mal, él sabrá por qué. El mal también tiene un propósito en nuestra vida. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8. Amén. Yo espero que usted esta mañana aprenda algo, ¿verdad? Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que dice Job? Romanos 8:28. Pablo lo explica de una manera sencilla. Los que le sirven a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que ha pasado, una inundación es una tragedia, sí, pero te va a servir para bien. Y usted tal vez me diga, ¿y qué bien puedo sacar de eso? Algo bueno vas a sacar. Job sabe que de la experiencia que está viviendo hay sabiduría de Dios. Y que él está aprendiendo sabiduría. Cuando él dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, reconocía que Dios no nos debe el bien, él lo da como regalo de su misericordia, pero de igual manera, cuando la adversidad llega a nosotros, si somos sabios, podemos aprender que en la adversidad puede haber algún regalo de Dios que nosotros tenemos que aceptar. Paul le dijo, ¿qué le daremos nosotros, pobres gusanos? Leyes a nuestro Señor Supremo y Gobernador, y lo obligaremos a siempre bendecirnos y favorecernos y a nunca afligirnos, y no deberían aquellas numerosas y duraderas misericordias, las cuales de cuando en cuando Dios nos ha dado libre y gentilmente compensar con este tipo de cortas aflicciones. Job no pecó ni con su esposa ni con Dios al decir esto. Él dijo, Señor, tú sabes lo que me diste. Tú sabes por qué estoy pasando eso. Yo sé que hay gente que va a ver este video y gente que quizás esté sufriendo más que usted. Porque en esta carrera del sufrimiento algunos sufrimos más y otros sufrimos menos. Pero Dios no nos da más cargas
de las que podamos llevar. Lo que para usted sea un gran sufrimiento, otro ya lo llevó. Lo que usted piensa que nadie ha padecido, otro lo padeció antes que usted. Y Dios no le está dando una carga que usted no pueda llevar. Él conoce tu fortaleza. Él conoce tu corazón. Ahora, cuando Job dice estas palabras, no solamente, Señor, el bien voy a recibir, también lo negativo que pueda venir a mi vida tiene el propósito de enseñarme algo. Algo tengo que aprender todavía. ¿Sabe que crecer duele? ¿Sabe que madurar duele? Y cuando nosotros vamos creciendo, no sé si usted se recuerde cuando somos jóvenes, en la etapa de la adolescencia, es cuando los médicos recomiendan meterse vitaminas, porque los huesos se estiran. Y la gente suele enfermarse cuando da un crecimiento. Crecer duele. Pero es en la adversidad donde Dios ha encontrado la forma de enseñarnos, donde Dios ha encontrado esa manera de ilustrar nuestro conocimiento. Dios está gobernando para ángeles, Dios está gobernando para principados, Dios gobierna para otras personas. En esa ocasión yo le dije a mi sobrina, hija, sería injusto pensar que Dios que gobierna para todos, alguna ocasión pasó por alto ciertos detalles de otra persona o ajustició a otra persona y no lo haga con nuestros seres que amamos. Dios es justo y Él sabe por qué permite las cosas. Hay leyes espirituales como hay leyes naturales. Toda la naturaleza está regida por leyes y hay leyes espirituales. Y esas leyes espirituales el hombre las ha quebrado una y otra vez. Yo quiero decirle que cuando el hombre llega a comprender que el justo por la fe vivirá, como le dijo Dios a Habacuc, podemos guardar silencio ante la adversidad y decir como dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. David decía, fuera de ti, nada deseo en la vida. Algún día estaremos en la presencia de Dios y todo lo que hoy no tiene respuesta tendrá una explicación. Delante de los ángeles, los ángeles han visto todo lo que pasa. Cuando Pablo describe el escenario y a la iglesia en el centro del espectáculo, Pablo describe la sabiduría de Dios a través de la iglesia, pero también describe como un escenario grande donde están los ángeles viendo qué está pasando. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, mire que los ángeles dicen al final del camino, justo eres Dios, porque le diste lo que merecía. ¿Y sabe por qué? Lo dicen cuando las tragedias llegan a la humanidad. ¿Sabe por qué lo dicen? Porque los ángeles no conocen el pecado. Ellos no saben lo que es vivir en este mundo. El único que puede comprender al ser humano se llama Jesús. Dale un aplauso al Señor. Concluye esta mañana con esto diciéndole, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos vamos a morir. La diferencia la hace un corazón arrepentido. La diferencia la hace una persona que dice, yo estaba preparado, Señor. Ven a mi vida. Alguien va a cerrar los ojos hoy, mañana, pasado. Alguien que nos vea tal vez. Cerrará los ojos para siempre. Pero los abrirá cuando tenga de frente
el rostro del Señor Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Otro cerrará sus ojos y morirá y despertará en un lugar de tormento. La decisión es nuestra. Los tiempos de Dios no lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Solo sé que Dios es perfecto. Amén. Amén, aleluya. Muchas ocasiones me ha tocado hablarle a personas que quizás es el último día o la última persona que les habla. No sabe cuántas veces he platicado con personas a las que días después me dicen se murió ese día. Y entonces yo recuerdo, ese día le dije que Jesús era la solución. Hoy usted no sabe si un infarto le va a matar. Hace poco me decía un hermano platicando conmigo, hace unos días, un pastor me decía que si no sabía que había fallecido el hermano Heraclio Díaz. Y le dije, no sabía, varón. Yo es que con todo lo de la inundación andaba bien metido, casi no me metí al Face. Y me dijo, sí, falleció, era el pastor de árboles junto al río. Y uno de los hombres que apoyó mucho el Evangelio, lo digo así, la radio. Nosotros entramos a la radio porque él era el gerente de ventas y abrió esa puerta para que en Costa Rica se pudiera predicar el Evangelio a través de la radio. Fue de gran bendición, porque siempre abogaba a favor de nosotros, siempre abogaba a favor de los que estábamos en la radio. Muchos, ¿verdad? El que me habló es un hermano que estuvo en la radio, y muchos estuvimos ahí predicando por radio, gracias a este varón. El Señor tenía su tiempo para él, según tengo entendido, creo por un infarto que le dio. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda de vida? Lo importante no es cuántos años tú vivas, sino cómo los estás viviendo. ¿De qué manera te estás preparando? Hoy es el día que tú tienes que preparar tu corazón, porque así como muchos vieron la inundación y pensaron que el agua no iba a subir tanto y perecieron en esa inundación, algún día también la vida del hombre se apagará de la noche a la mañana. Y cuando tú quieras despertar, cuando tú quieras levantarte, ya no te podrás levantar. Muchas veces yo he pensado, yo no sé si le ha pasado, muchas veces he pensado cuando despierto en la mañana, digo, ¿y si ya no estuviera vivo? ¿Por qué le digo esto? Porque hace mucho tiempo atrás, yo tuve una experiencia sobrenatural y nunca la olvidé, porque yo veía mi cuerpo y sentía mi espíritu arriba. Y me di cuenta que uno puede despertar una mañana y ya no estar en este mundo, ya no estar en esa tierra. Hace años pasaba en un programa que se llamaba Hora Marcada y precisamente hablaba de eso, de la gente que se moría y no se daba cuenta que ya estaba muerta, y hablaba y decía, ¡hey! Y nadie le escuchaba. Es tan fácil morir, pero qué difícil es arrepentirse para el hombre. Ojalá y usted esta mañana viva arrepentido. Un infarto le da a cualquiera. Yo no sé si ha sentido usted alguna vez un dolor en el corazón, en el pecho. Si alguna vez ha sentido, en mi caso que padezco la presión, algunas veces siento que se me sube la presión. Y de repente digo, en una de esas puedo quedarme. Así de fácil se va la vida. Pensamos que es muy difícil, no, es fácil. Hay 1000 maneras de morir, pero uno, fíjese, tiene que saber cómo vivir esta vida. Viva arrepentido, viva preparado en su corazón, viva diciéndole al Señor, Señor, yo sé que todos vamos a morir, y que todos tenemos un día, sea usted cristiano o no sea cristiano, la gente se muere como quiera. Sea rico, sea usted pobre, la gente se muere. Algo que yo le decía
a los hermanos que en esta inundación Dios probó y nos probó, ¿verdad? No solamente probó el corazón, porque esta tragedia sirve por muchas cosas. Piensa en la gente que regaló ropa, que se la ponía a la gente un ratito y se la rompía. Y parece un acto bueno, pero también era un acto de maldad. Perdónenme la expresión, ¿verdad? Pero así fue. O piensa en la gente que, aprovechando que otros estaban inundados, robaba cosas. Piense en esas personas que sacaban la peor parte de ellos, porque estaban enojados, porque estaban inundados. Porque hay muchos que se peleaban por una despensa, teniendo allá 10 despensas en su casa. Y sí, así como lo estoy diciendo. Todo eso lo trajo esta tragedia, sacó la peor parte, pero también la mejor parte del ser humano. Porque hubo gente que de buen corazón hizo las cosas. Hubo gente, ¿verdad?, que buscó el bien del hermano, del prójimo, no importando, dejando la comodidad de su casa para ir a ayudar al hermano. Todo esto que nosotros vivimos o que pasamos en una tragedia sirve para que nosotros sepamos de qué estamos hechos. No para que Dios sepa, Dios ya sabe quién tú eres. Cuando hay algo de esta naturaleza, solo es para que nosotros sepamos qué tan malos somos. Porque hay gente que en medio de la tragedia reniega y maldice a Dios. Como dijo la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Pero hay gente como Job que mantiene su integridad. Y que aún en la adversidad y que aún en la tragedia cierran su boca y dicen, Jehová dio, como dijo Job, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Póngase de pie y ore al Señor por mí. Ojalá la reflexión de esta mañana te sirva para meditar en tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Estás preparado? Reitero, la muerte no nos anuncia, pero llega. Cerramos nuestros ojos y hablemos con Dios. Dígale al Señor, Señor, si yo en esta tragedia que pasó cometí errores porque hablé a la ligera, tal vez peleé con algún vecino, tal vez le reclamé a mi esposo, a mi esposa, tal vez saqué, Señor, el estrés que traía con alguien que no merecía. Eso es porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Es porque el hombre es de continuo hacer el mal. Pero yo quiero pedirte perdón, Señor, en este día. Enséñame a vivir constantemente arrepentido. Enséñame a vivir una vida de integridad como tu siervo Job, una vida de santidad, Señor. Enséñame a vivir, Señor, una vida grata y agradable a ti, Señor. Porque si bien es cierto, la calamidad y la tragedia tocó a buenos y a malos, a ricos y a pobres, también sacó la peor o la mejor parte de nosotros. Es cierto que en todos nosotros hay una parte buena, pero hay una parte mala. Ayúdanos a mostrar la parte buena, Señor. Ayúdanos a retener la integridad que Job tuvo, a pesar de la adversidad, a pesar de la tragedia. A cerrar la boca, a no abrirla antes de hablar, a no hablar solo por hablar y a pensar antes de hablar. Señor, tú eres bueno y justo. Y algo nos has dado como lección en todo lo que ha sucedido y ha pasado en nuestra ciudad. Las tragedias también nos enseñan, Señor, nos enseñan qué es lo que hemos avanzado en el conocimiento tuyo. Señor, Job pudo decir, como dice tu palabra, Jehová dio, Jehová quitó, y que en todo esto nunca atribuyó a ti despropósito alguno. Él sabía que había un propósito, aunque él no podía ver que Satanás estaba instigando ese ataque en contra de él, pero él sabía que había un propósito y guardó silencio. Sabiendo que había un propósito, guardó silencio. Él entendió, Señor, y ojalá y cada uno de nosotros esta mañana podamos mirar el propósito
por el que tú has permitido ciertas cosas en nuestra vida. Todo lo que ha pasado tiene un propósito en nuestras vidas. Bendice la vida de cada hermano. Bendice la vida de los que te aman, Señor. Porque tu palabra dice y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No una, todas. Y hay gente aquí que te ama. Y esa gente que te ama, esa gente que está demostrando su amor y su fidelidad para contigo, Señor, tú tienes un propósito para ellos. Yo lo sé, Señor. Ahora te ruego bendigas a las familias y bendigas a los hermanos y a los amigos que nos han visto y que verán este video, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.